Ya me parece que ahí está grabando. ¿Podrían chequear? Me parece que sí. Sí, gracias. Ya, buenísimo. Bueno, hoy día vamos a hablar, llegó Joaquín. Hoy día vamos a hablar de aspectos generales relacionados con lo que es la caracterización de terreno. ¿Y de qué vamos a hablar? Bueno, hoy día en general, en particular, no vamos a hablar de nada específico, pero sí vamos a hablar de muchas cosas atingentes a lo que es el reconocimiento de terreno. ¿Ya? El reconocimiento de terreno tiene muchas etapas y dentro de estas etapas existe lo que es el reconocimiento per se, existe lo que es, eh, existe lo que es la realización de ensayos en terreno, existe lo que es la realización de ensayos en laboratorio, así como también las diferentes etapas involucradas en un proyecto. Acá, por ejemplo, esta es una foto donde estamos mostrando un tanque de relave. ¿Ya? Y este tanque de relave, en general los tanques de relave aquí en Chile llegan a alturas bastante significativas. Entonces, para llegar a esas alturas significativas, esta infraestructura requiere avanzar por etapas. ¿Ya? Entonces, cuando esto avanza por etapas, también hay diferentes estudios que son por etapas. Cuando hablamos de estudios que son por etapas, no hablamos solamente de un diseño, también hablamos de un reconocimiento de terreno, de un nuevo estudio de fundación, de un nuevo estudio de caracterización geotécnica que permita no solamente el nuevo terreno que va a sentir, por así decirlo, el crecimiento de la nueva infraestructura, sino que también conocer el material que había de antes, porque no necesariamente si un proyecto tiene 3, 4 etapas de crecimiento, pensando en un tranque de relave o en alguna presa, ¿ya? No necesariamente el material de las etapas anteriores va a ser el mismo material que se está considerando para la etapa que viene a continuación. ¿Ya? Entonces, desde esa perspectiva son muchos los antecedentes que es necesario rescatar para cada una de las posibles etapas que estén involucradas en un proyecto. Entonces, aquí tenemos un tranque de relave, pero cuando tenemos este tranque de relave, generalmente los tranques se ponen en zonas de gargantas, ya garganta entre valles, en un valle al interior de la cordillera o al interior de algún terreno que ambientalmente es, llamémosle, factible de desarrollar. ¿Ya? Entonces, ahí vienen muchos estudios y no es solamente la zona donde va a estar el relave, sino que también la zona alrededor, porque cuando hay una infraestructura de tamaño significativo, no es solamente el sector donde esto va a ser emplazado, sino que también es el sector que va a ser afectado por la presencia de esta estructura. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Cómo vamos a ir avanzando esto? Lo tenemos que ir construyendo de manera gradual. ¿Ya? Por ejemplo, esta es una imagen de Google, ¿ya? Relativa a un tranque de relave que está en la zona central de Chile. ¿Ya? Estoy eligiendo un relave porque eh, es una infraestructura bastante significativa dentro de lo que respecta a lo que es la ingeniería geotécnica. ¿Ya? Las represas en general son infraestructura crítica que involucra mucha geotécnica. ¿Qué es lo importante caracterizar en una obra de estas características? La extensión. ¿Qué terreno vamos a ocupar? ¿Cuánto? ¿Cierto? Kilómetros cuadrados, hectómetros cuadrados. ¿Cuánto va a ser el área sobre la cual va a estar directamente esta obra? ¿Ya? En el caso particular de un tranque de relave estamos pensando en la zona del muro, la zona de las operaciones, la zona de las lamas. ¿Ya? ¿Cuáles van a ser las profundidades involucradas? Los tanques de relave, pensemos en una presa, para no hablar solamente de tanques de relave, pensemos en una presa. Una presa, el embalse Puclaro, por ejemplo.
hace mucho tiempo no voy al Puclaro, pero sí recuerdo que las dimensiones no eran menores. 50 metros de altura, por decir un número, 200 metros de largo, ¿ya? Entonces, esas son estructuras grandes, no solamente en la longitudinal, sino que también en la transversal, ¿no? Entendiendo la longitudinal como la longitudinal como la sección más ancha de la presa, ¿ya? Y la sección transversal aquella que va en la dirección agua arriba, perdón, que va en la dirección de las aguas, ¿ya? Entonces, en ese contexto las profundidades son significativas. Ustedes vieron en geotecnia que cuando tenemos una estructura que es de ancho aproximadamente B, ¿sí? B o lo que sea, la profundidad hasta la cual existe influencia de esa estructura por esa carga que se induce es entre una profundidad que es entre 1B y 2B, ¿no? También podría ir hasta 3B, pero a grosso modo 1B o 2B son valores que están bastante... que probablemente son los primeros valores que se le vienen a un geotécnico, a la mente, ¿ya? Entonces, ¿qué más necesitan ustedes? Necesitan materiales, ¿sí? Necesitan saber los materiales. ¿A qué nos referimos con saber los materiales? Necesitan saber, por ejemplo, qué es lo que pasa con el suelo de fundación, ¿ya? ¿Cuáles son los materiales del suelo de fundación? Si la presa va a tener un ancho de 100 metros, ¿me sirven los 10 primeros metros de profundidad? No, probablemente voy a necesitar una profundidad significativamente mayor a esa, ¿no? Entonces eso implica averiguar qué es lo que pasa con el suelo hasta esas profundidades, ¿ya? Entonces en ese contexto lo que es el conocimiento de los materiales es importante, ¿ya? ¿Están todos escuchando bien con el micrófono que tengo acá? Se escucha bien la...? ¿Sí? Sí, profe. Ya, muchas gracias. Entonces, materiales, identificar los estratos, por ejemplo. Si ustedes están trabajando sobre la presa, es identificar los materiales de la presa. Cuando uno está dentro de una presa, a veces uno se puede encontrar con un dren. Ese dren se hace a partir de material de empréstito, por ejemplo, ¿ya? Entonces, la identificación de los materiales es importante. ¿Por qué? Porque no siempre va a aparecer suelo. A veces puede aparecer un relleno antropogénico, que se le llama, que en el fondo pueden ser escombros de construcción, ¿ya? ¿Qué más? Pueden encontrarse con roca, ¿sí? Entonces, ese tipo de cosas son las que uno empieza a caracterizar: las extensiones, las profundidades, los materiales, la unidad geológica. ¿Por qué no? Hasta saber con qué si hay roca o no. ¿Qué tipo de roca puede haber? Puede ser una roca que tenga un gran contenido de calcio, por ejemplo, o puede ser una roca expansiva, ¿ya? Las rocas expansivas son aquellas que al entrar en contacto con agua empiezan a aumentar en volumen, ¿ya? Y esto es producto de los contenidos puede ser, por ejemplo, monmorillonita, que tienen presente en su estructura mineralógica, ¿ya? Pueden encontrar una falla, ¿ya? Y desde esa perspectiva, el encontrar una falla tiene una implicancia sísmica no menor, ¿ya? Presencia de aguas, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa con el agua que está en este sector? ¿Qué es lo que pasa con la presencia de aguas históricas en este lugar? ¿Qué pasa con la agua superficial, el agua subterránea? ¿Ya? Las pendientes. Si yo tengo una pendiente muy pronunciada, estoy en un terreno sísmico, ¿ya? Y estoy pensando en una estructura que podría eventualmente tener una baja densidad, podría caer en una situación tal que mi estructura podría estar afecta en riesgo de tener licuefacción del tipo falla de flujo, y eso es catastrófico, ¿no? La falla de Brumadinho fue por falla de flujo, por ejemplo. Entre material y unidad geológica. Francisco, lo que pasa es que usted puede tener... la unidad geológica es identificar las rocas, identificar las rocas, los estratos de suelo. Los materiales es identificar cuáles son, de qué material son los estratos que usted tiene, ¿ya? Por ejemplo, usted puede decir, ok, tengo un depósito de suelo sedimentario. Ok, pero
Si usted tiene un depósito de suelo sedimentario, ¿todos los estratos son de material sedimentario o hay intercalaciones? Ese tipo de cosas son las que estamos, de ese tipo de cosas son las que estamos apuntando. La caracterización geotécnica va a apuntar a ser, ojalá, lo más precisa posible, no a trabajar no trabajar a una escala, ¿cómo decirlo? El geólogo y el geotécnico trabajan a escalas diferentes. Al geólogo le interesan las fallas, le interesa el macizo rocoso. ¿Ya? Cuando una vez que encuentra suelo, por supuesto que el geólogo va a estar preocupado de si hay arcilla o hay arena. ¿Sí? Pero nosotros, los geotécnicos, necesitamos saber si esa arcilla va a presentar plasticidad o no. ¿Ya? En caso que tenga plasticidad, ¿qué nivel de plasticidad tiene? ¿Va a presentar expansividad o no va a presentar expansividad? Eso es sumamente importante porque la manera de abordar el problema es diferente. ¿Ya? Llegaron 4 personas a la clase. ¿Ya? Entonces, a eso me refiero. Ahí si le respondimos la pregunta a don Francisco, ¿ya? Ahí nos cuenta. Entonces, esos son aspectos generales, a grandes rasgos, en lo que respecta a qué es lo que vamos a estar buscando, pero siempre teniendo en cuenta que el comportamiento de los suelos es muy complejo. ¿Ya? Es diferente tener una arena densa a tener una arena suelta, es diferente tener una arena saturada a tener una arena seca. Lo mismo ocurre si tengo una arena que tiene un 50% de humedad, ¿ya? Un 50% que no necesariamente correlaciona de manera directa con la saturación, pero estamos pensando en los detalles, lo mismo que conversábamos respecto a la arcilla. No es lo mismo tener una arcilla normalmente consolidada que una arcilla preconsolidada. Las arcillas normalmente consolidadas en general tienden a no presentar cohesión, ¿sí? Las arcillas preconsolidadas sí presentan cohesión y también tienen diferencia en el comportamiento. Entonces, las permeabilidades. La permeabilidad vertical es diferente a la permeabilidad horizontal. ¿Ya? Esa diferencia entre la permeabilidad horizontal y la vertical cambia dependiendo del tipo de suelo. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque está dado por la naturaleza de las partículas. Por ejemplo, a ver, aprovechemos este espacio que tenemos acá para hacer algunos dibujitos. Si yo tengo una arena, ¿ya? Tengo unas fotos de arena un poquito más adelante. Yo tengo una arena, yo estoy pensando en una partícula de ese tamaño, que en promedio debe tener un número el vuelo debe ser 500 micrones. 500 micrones. 500 por 10 a la menos 6 metros menos 0,5 milímetros. Ya es el tamaño de una arena. Pero eso es súper... Yo dibujé ahora una arena súper bonita. Es una arena relativamente redondeada, ¿cierto? Los bordes no están muy angulosos. Gracias a usted por la pregunta, Francisco. Pero si yo tengo una arcilla, la arcilla, si yo la miro de lado, la arcilla es así. Y el tamaño de la arcilla debe ser del orden de póngale, por decir un número un poquito más, 500 nanómetros. ¿Ya? 500 nanómetros. Y el ancho, o el alto, si gusta llamarlo, debe ser de 1 o 2 nanómetros. O sea, estamos hablando de relaciones de aspecto en una arcilla que son significativamente diferentes. ¿Ya? En la arena, el tamaño de las dimensiones es comparable entre ellas. Sin embargo, en la arcilla generalmente se da que una dimensión es significativamente menor a las otras dos. Y eso tiene implicancias significativas en lo que es comportamiento. ¿Por qué? Bueno, esa es una de las razones por las cuales las arcillas tienen una interacción muy, digamos, fructífera con el agua. ¿Ya? A las arcillas les gusta mucho el agua. ¿Y por qué? Porque esa cualidad que ellas tienen de tener dos dimensiones significativamente más grandes que una tercera, ¿ya?
desde una perspectiva química incide en un parámetro que se llama la superficie específica, ¿ya? Las arcillas y todos los suelos finos en general tienen una superficie específica muy grande, ¿ya? Y una consecuencia de ello es que la afinidad con el agua es muy grande, por lo cual chupan mucha agua. Pero así como chupan mucha agua, les cuesta mucho dejar ir el agua, ¿ya? Si a eso usted le suma que además son partículas pequeñas, el tamaño de los poros entre las partículas ya es pequeño. Entonces, usted está hablando de un material que tiene una gran afinidad por el agua y que además sus espacios entre partículas es pequeño, por lo tanto, eso también le explica por qué la permeabilidad de la arcilla es tan baja, ¿ya? Y esto es solamente para contextualizar el por qué el comportamiento de los suelos puede ser muy complejo. Aquí estamos hablando de dos unidades de suelo que son, por así decirlo, son las partículas canónicas, ¿cierto? Arena, arcilla. La grava son arenas más grandes simplemente, ¿ya? Pero son parte de la familia de los suelos granulares, ¿ya? Entonces, aquí cuando avanzamos, ¿ya? Tenemos que ir considerando algunas cositas. Los suelos no son homogéneos, ¿ya? Son altamente heterogéneos, ¿ya? Eso quiere decir que cambian. Si yo me paro en un terreno, el terreno que está 10 centímetros al lado, inmediatamente al lado, probablemente podría presentar características similares, pero desde un punto de vista estructural, ¿ya? Desde un punto de vista de posición geométrico, ya son diferentes, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que uno como geotécnico trata de trabajar a grandes rasgos, porque no puede andar averiguando, o no tenemos la capacidad de describir qué es lo que pasa partícula a partícula, o qué es lo que pasa con el suelo cada 2 centímetros en el terreno, ¿ya? Porque hay un tema de costo y hay un tema que también somos ingenieros, no somos científicos, entonces tenemos que hacer esto dentro de tiempos que están acotados a los requerimientos del proyecto en el cual nosotros estemos involucrados, ¿ya? Entonces, no homogeneidad de los suelos, importantísimo, ¿ya? Por más que siempre uno trabaje dentro del contexto de hablar de suelo homogéneo, ¿cierto? Que presenta poca variabilidad, esa poca variabilidad de la cual se habla es dentro de un rango, ¿ya? Nosotros vamos, dadas las condiciones de trabajo que tenemos los geotécnicos, necesitamos tomar decisiones en vista de observaciones puntuales para un terreno que puede tener grandes dimensiones, ¿ya? Y eso es uno de los principales desafíos que quizás como geotécnicos tenemos en lo que es nuestra carrera. Imagínense, nosotros hacemos una prospección y vemos un solo punto, por ejemplo, ¿ya? Siempre vamos a promover y vamos a incentivar de que la caracterización geotécnica sea lo más amplia posible, pero aun cuando sea lo más amplia posible, usted puede que en base a todas las observaciones que tiene, ¿ya? Igual siempre está la posibilidad de que justo el terreno donde quiera de su interés sea diferente a lo que usted estuvo midiendo. ¿Pasa? Sí. Pero esa incerteza, incertidumbre debido a la heterogeneidad, uno tiene que aprender a lidiarla en el terreno. Y ese es probablemente uno de los desafíos más entretenidos del ingeniero geotécnico, ¿ya? Lo anterior inevitablemente lleva al concepto de anisotropía, ¿ya? A la anisotropía, que es cómo varían estas propiedades en la dirección. Y de ahí solamente nos basta con hablar de la permeabilidad para entender de que el problema puede ser altamente complejo. La permeabilidad vertical y la horizontal en general no son iguales, ¿ya? Muchas veces desde una perspectiva de diseño, ¿ya? Y por ser, para simplificar un problema, uno se toma la permeabilidad horizontal y la vertical como iguales, ¿ya? Pero estrictamente hablando, la mayoría de las veces difiere, ¿ya? Ahora, ¿cuál es mayor? Generalmente la permeabilidad horizontal es mayor que la permeabilidad vertical, y eso tiene que ver simplemente por el efecto de la gravedad, en cómo las partículas se ordenan cuando se depositan en un estrato de suelo, ¿ya? No lineal, importantísimo este concepto. Los suelos no son lineales, ¿ya? No tienen un comportamiento lineal.
la linealidad de los suelos se presenta en un rango de deformaciones muy bajo. Estamos pensando en un rango de deformaciones del orden de 10 a la menos 6 a 10 a la menos 3% de deformación, ¿ya? Es muy poca la holgura que tiene el suelo para comportarse de manera lineal, a diferencia de otros materiales que hay en la ingeniería civil que ustedes también han estado estudiando, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué otra cosa se puede mencionar ahí? Con respecto al exceso de presión de poro. Muchas veces, dependiendo del ensayo que usted esté realizando sobre un suelo, usted suponga que está haciendo un ensayo que es no drenado, ¿ya? Este ensayo no drenado, usted está viendo muy poca deformación, pero está viendo incremento de presión de poro. Solamente el hecho de ver poca deformación, ¿ya? Y de ver esta deformación teniendo una relación proporcional entre la tensión y la deformación que se induce, lleva a la confusión de pensar de que el suelo es lineal, ¿ya? Sin embargo, está el dato de que existe presión de poros, exceso de presión de poros, ¿ya? Muy importante ese concepto también, la diferenciación entre exceso de presión de poro y presión de poro. Cuando existe exceso de presión de poros, inevitablemente, independiente que usted vea o no vea al suelo deformándose, las deformaciones que le aseguro que existen deformaciones y que esas deformaciones son de naturaleza plástica, ¿ya? El exceso de presión de poros es un indicador de deformación no lineal, ¿ya? Que habla de que existe un proceso de deformación plástica. ¿Qué más? ¿Que depende de la historia tensional? Sí, por supuesto, eso es lo que tiene que ver con todo lo que es la consolidación y preconsolidación de los suelos, ¿ya? Ahora, ¿cómo se aborda? ¿Cómo se aborda? Nosotros abordamos estos problemas con teoría formal, ¿ya? Teoría formal que en la etapa de formación que nosotros estamos estudiando, esta es teoría formal que se ve con ecuaciones o modelos que asuman que el suelo es lineal, homogéneo, isotrópico, ¿ya? Pero nosotros ya sabemos que esos supuestos simplemente son supuestos para poder trabajar un problema altamente complejo, ¿ya? Entendiendo que en la realidad eso no necesariamente está ocurriendo de esa manera. Entonces, la teoría, importantísimo. Importantísimo saber la teoría porque es la herramienta con la cual nosotros podemos transmitir, ¿cierto? Podemos transmitir las cargas a través de la masa de suelo, podemos interpretar los cambios volumétricos que puedan existir, podemos interpretar los cambios que puedan existir en propiedades como los módulos, ¿ya? Aquí en este curso en particular ya nos vamos a acostumbrar a hablar de manera general, no de módulos de elasticidad o módulos lineales, sino que vamos a hablar de módulos de deformación, que fueron conceptos que se empezaron a ver en geomecánica y en geotecnia, pero acá entramos necesariamente en una condición, dado que vamos a estar diseñando, en el cual tenemos que hablar de esos conceptos de manera un poquito más, más formal, ¿ya? No podemos presentar en un informe de mecánica de suelo, no podemos hablar del módulo de deformación lineal del suelo, no podemos hablar del módulo de Young, ¿ya? Podemos hablar del módulo de deformación, ¿ya? Esos son conceptos importantes a la hora de transmitir también la calidad geotécnica con la cual uno desarrolla un estudio de mecánica de suelo. ¿Cuáles son las otras herramientas? Hay algunos muchachos en la sala. Ahí se están uniendo. Ya. Están los ensayos de laboratorio y terreno, ¿no? ¿Ustedes conocen algunos de estos ensayos de laboratorio y terreno? El triaxial, el corte directo, saben las ventajas y las desventajas de cada uno de esos ensayos. Son los ensayos, ¿ya? Y aquí también vamos a hacer algunos remarques respecto a eso. Son los ensayos los que nos van a apoyar en lo que es la toma de decisiones para el diseño, ¿ya? Muchas veces en la práctica lo que se hace es recurrir a un libro y tomar valores referenciales. Ojalá que eso lo
tengamos presente como un último recurso, ¿ya? Ninguna bibliografía, ningún dato referencial reemplaza al valor que le aporta un ensayo. Obviamente, siempre partiendo desde la premisa de que ese ensayo está correctamente hecho, ¿ya? Ahí también nosotros con las herramientas que desarrollamos en geomecánica y en geotecnia ya tenemos las capacidades para interpretar si un ensayo está hecho de manera correcta o no, ¿ya? Entonces, sumamente importante, teoría, ensayo de laboratorio y terreno, pero también la experiencia. ¿Ya? La experiencia, bueno, la experiencia es, eso que es algo que se va quedando en el cuerpo en la medida que uno va pasando diferentes etapas en la formación como ingeniero civil una vez ya titulado, ¿no? Entonces, mientras ustedes tengan esas tres componentes, sobre todo en esta etapa de su formación, lo que es la teoría y los ensayos de laboratorio, van a llegar muy bien preparados para empezar a construir a partir de eso toda su espalda de experiencia profesional, ¿ya? Entonces, ya pasamos acá, podemos seguir, ¿ya? Algunos aspectos importantes. Tamaño, ¿cierto? Nosotros trabajamos, en general, en esta etapa estamos acostumbrados a trabajar con arenas, gravas, arcillas, ¿sí? Limos también. ¿Cuál es la diferencia principal entre limos y arcilla? Las dos pasan la malla 200, sin embargo, en general, las arcillas tienden a presentar un tamaño aún menor que el tamaño del limo, ¿ya? La otra componente importante que tienen los limos es que en general presentan menor plasticidad que las arcillas, ¿ya? Aquí en Chile se trabaja mucho, sobre todo en la industria minera, se trabaja mucho con suelos en los cuales los limos que se encuentran son de naturaleza no plástica o muy baja plasticidad. Cuando hablamos de muy baja plasticidad, estamos hablando de plasticidades de 5, 6, 4 con IP, ¿no? Índice de plasticidad. Entonces, arena, grava, limo, arcilla, distribución de tamaño. Para la distribución de tamaño tenemos dos herramientas principales, ¿cierto? La primera, el primer corte, que vendría siendo cuando ustedes pasan la malla 4, ¿sí? Y la malla 200. Cuando ustedes pasan la malla 200, ustedes trabajan en general con hidrometría, ¿ya? Para caracterizar la distribución granulométrica de la porción de suelo que está entre la malla, que pasa la malla 200, mejor dicho, ¿ya? Está la hidrometría, que es el ensayo del Boyocus, ¿ya? ¿Ese es el nombre? Sí, ensayo de Boyocus, hidrometría. Pero también nosotros, por ejemplo, en el laboratorio, lo que hacemos en nuestros trabajos experimentales de tesis es que para las porciones de suelo que pasan la malla 200, nosotros trabajamos con láser, ¿ya? Con láser para identificar cuáles son los cambios que existen respecto al tamaño de los granos cuando estamos hablando de partículas de suelo muy pequeñas, ¿ya? Entonces, en base a eso uno empieza a definir coeficientes, ¿cierto? El coeficiente de uniformidad, el coeficiente de curvatura, ¿sí? Y eso lo que hace de alguna manera es una insignia, ¿ya? Es una insignia del suelo, ¿ya? La granulometría muchas veces le transmite conceptos ingenierías que son muy importantes para lo que es el diseño, por ejemplo, filtraciones. Hay muchas correlaciones entre la granulometría, ¿cierto? Y la permeabilidad, ¿ya? Entonces, para que tengan ese tipo de aspectos presentes. Si lo hablamos a grandes rasgos y nos metemos un poquito más en el detalle de estas, necesito hacer permiso. Algunos arreglos. Ahí sí, ya. Voy a mover esto un poquito acá. Ahí está. Ya, muchas gracias. Ya. Entonces, tenemos arenas gravas, ¿cierto? Tenemos limos, tenemos arcilla. Cuando hablamos de arena y grava, son suelos granulares, ¿ya? Para este caso solamente hicimos una columna, ¿ya? En general la resistencia es alta, ¿ya? La resistencia de las gravas y las arenas es alta, pero la resistencia de las gravas en general es significativamente más alta que el de las arenas,
¿ya? Módulos, los módulos también son altos, pero el módulo de las gravas es significativamente mayor que el de las arenas. La permeabilidad, exactamente lo mismo, ¿ya? Las dos tienen permeabilidades altas en el contexto de lo que son los suelos. Sin embargo, la permeabilidad de las arenas, de las gravas, es significativamente mayor que el de las arcillas. Y tiene que ver con el tamaño del grano, ¿no? En la medida que usted tenga mayor tamaño de grano, mayor va a ser el tamaño de su espacio intersticial entre granos y por lo tanto mayor espacio va a existir para que eventualmente el agua pueda fluir a través del medio granular, ¿ya? Las gravas, arenas granulares sin cohesión, ¿ya? Eso es en general. ¿Por qué? Porque la cohesión puede inducirse a través de otros procesos como la cementación, la calcificación, ¿ya? La presencia de sales. Cuando existen esos elementos externos en el ambiente que rodea las partículas del suelo, se pueden inducir estados de cohesión aparente, ¿ya? O cohesión inducida, si usted gusta llamarlo. Ahora, ¿qué es lo que pasa con esas cohesiones? Que en general tienden a desaparecer bajo las condiciones precisas. Por ejemplo, si yo tengo una masa de suelo arenoso y esta masa de suelo arenoso yo veo que resiste muy bien, ¿ya? Porque tiene la presencia de sales. Por ejemplo, en el norte, pensando en una arena donde hay caliche, ¿ya? O en una arena que presenta suelo salino, ¿ya? Tan pronto esa arena entre en contacto con agua, en algún punto del tiempo, ¿ya? A partir del momento en que se encuentra con agua, esa cementación va a desaparecer. Y si no desaparece, va a ser significativamente menor a la cohesión que se está induciendo en ese minuto que usted encuentra el suelo en una condición seca, ¿ya? Eh, Ahora, el agua, ¿por qué ahí decimos que el agua no afecta mucho? Cuando decimos que no afecta mucho es desde un punto de vista químico y de permeabilidad, ¿ya? Que también se relaciona con el exceso de presión de poro, ¿ya? En general, ante cargas monótonas, una arena, ¿ya? En general, ¿ya? Existen casos puntuales que se estudian en otros contextos. En general, cuando usted carga una arena, la respuesta de la arena va a ser drenada, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuando usted aplica carga a una arena, en general la velocidad de la carga sobre la arena está aplicada a una velocidad que es menor a la velocidad con la cual el agua puede escapar de ese medio granular. Entonces, cuando el agua escapa de ese medio granular, lo que ocurre es que no se inducen excesos de presión de poro y solamente se tienen las presiones de poro hidrostáticas, ¿ya? Entonces, cuando decimos que el agua no afecta mucho desde una perspectiva físico-química, de permeabilidad, así como también de exceso de presión de poros, ¿ya? Los limos tienen menor resistencia, pero es una menor resistencia con respecto a las arenas y gravas, menores módulos, menor permeabilidad también, ¿ya? Son granulares sin cohesión, están ahí en un limbo, ¿ya? En general yo diría que el limo es un suelo fino. Muchos colegas ¿ya? Se va a encontrar en la práctica con que van a hablar de los limos como un medio granular. Efectivamente es un medio granular, pero es un medio granular dentro del contexto de los suelos finos, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? Que si bien pasan la malla 200, su tamaño no es tan pequeño como el de una arcilla, ¿ya? Entonces tienen propiedades que las hacen estar en un terreno que es más cercano al de una arena fina, ¿ya? Pero solamente el hecho de que pasen la malla 200 ya los hace ser considerados desde una perspectiva de clasificación geotécnica como suelo fino, ¿ya? Son granulares, entonces vamos a hablar de que son granulares, hasta por ahí nomás, ¿ya? Vamos a ponerle una letra chica a eso, ¿ya? Porque dependiendo de la plasticidad, puede que tengan un comportamiento más parecido a un granular, pero siempre a un granular entendido como arena y grava, pero dentro de lo que es el mundo de suelo fino, ¿ya? ¿El efecto del agua es importante? Sí. ¿Por qué? Porque son partículas más pequeñas. Partículas más pequeñas generan espacios intersticiales más pequeños, ¿ya? Y por lo tanto están más afectos a que se generen excesos de presiones de poros cuando las cargas son rápidas respecto a la capacidad que tiene la masa granular para liberar el agua, ¿ya?
Entonces, por eso está ese recuadro amarillo ahí que dice sobre todo en términos de permeabilidad y exceso de presión de poros. Perdón. Necesito... No me quedo sin... A ver, lo hacemos acá. Deberíamos estar bien ahí. Ya no me puedo quedar sin teléfono, estoy con el internet del celular. ¿Ya? Entonces, por eso me aparecía decía apagar. Entonces, arcillas. Ya. Las arcillas son un mundo en sí. Las arcillas son preciosas. ¿Qué es lo que pasa con las arcillas? Que las arcillas son complicadas, ¿ya? Pero son desde un punto de vista mecánico, ¿ya? Desde un punto de vista mecánico, de comportamiento de suelo, pero sobre todo desde la perspectiva físico-química, son muy bonitas, ¿ya? Son muy, muy, muy bonitas. Lamentablemente, como les decía, son complicadas, ¿ya? Tienen baja resistencia, los módulos son bajos, tienen baja permeabilidad, ¿cierto? Allí tengo en recuadro que dice no granular, ¿ya? Estrictamente hablando son granulares, ¿ya? Pero ¿qué es lo que pasa con las arcillas? Las arcillas son tan pequeñas y su físico-química es tan interesante que lo que ocurre con ellas es que hagamos un ejercicio mental para transmitir el fenómeno. Si usted toma un puñado de arena, ¿ya? Y toma un puñado de arena en la playa y la lanza hacia arriba, ¿ya? Usted lo que va a ver es que usted toma la arena, la tira hacia arriba, ¿cierto? La arena vuela un segundo y cae rápidamente al suelo. ¿Por qué cae? Porque la gravedad la tira, ¿cierto? La trae hacia la superficie, ¿ya? Y eso pasa con cualquier arena, pasa con cualquier grava, ¿ya? Sin embargo, si usted toma la arcilla, ¿ya? La arcilla en tamaño seco, y asumiendo que todas las arcillas están separadas unas de otras, porque ese otro fenómeno que se produce con las arcillas, que están agregadas, pero si usted la tira al aire, es muy similar a lo que usted observa a lo que ocurre con el talco. Si usted tira la arcilla al aire, la arcilla va a volar, ¿ya? Y va a pasar un muy buen tiempo antes de que la arcilla toque el terreno. ¿Y por qué pasa eso? Porque las arcillas están controladas por fuerzas interparticulares, que son fuerzas eléctricas, fuerzas de interacción eléctrica, fuerzas de interacción química, ¿ya? Ahí entran los puentes de hidrógeno, la Van der Waals, ¿ya? La electrostática. Todas esas fuerzas se interactúan, ¿ya? Y tienen una influencia significativamente mayor en las partículas de arcilla que la gravedad. Entonces, es por eso que a las arcillas les cuesta más aterrizar en el suelo cuando usted las hace volar. ¿Y por qué bajan? Usted dirá, pero ¿cómo? ¿Por qué entonces bajan? Bueno, cuando usted tira el talco o tira una arcilla al aire, hay una gran cantidad de partículas que se quedan volando, ¿ya? Y aquellas que bajan lo hacen por agregación de las partículas, ¿ya? No hacen porque la partícula sea atraída por la Tierra hacia el suelo, no, lo hacen porque las partículas en esta interacción empiezan a agregar, se empiezan a agregar y empiezan a hacer montoncitos, si usted gusta llamarlo de alguna manera, y estos montoncitos, ¿cierto? Al aumentar de tamaño y al empezar a generar una estructura porosa a nivel micro, ¿ya? Alcanzan tamaños tales que la gravedad empieza a predominar sobre estas partículas y es por eso que ellas caen, ¿ya? Entonces, es por eso que tienen es por esas fuerzas interparticulares que tienen una componente cohesiva muy importante, es por eso que el efecto del agua es tan importante, y por eso es que ahí sale un cuadrito, ¿cierto? Un cuadrito amarillo que dice que la influencia físico-química en términos de permeabilidad y exceso de presión de poros es muy significativa, porque a la arcilla le gusta mucho el agua, ¿ya? Y le gusta tanto que tampoco le gusta dejarla ir, ¿ya? Entonces es importante ese concepto. Y desde esa perspectiva es muy importante la frase que dice ahí, el efecto es muy significativo, el efecto de lidiar con cada uno de estos tres suelos, ¿sí? Porque va a depender mucho
de las condiciones de diseño y de las condiciones de trabajo que vayan a tener esos suelos cuando efectivamente ya la obra esté diseñada. Y va a depender de si existe una condición de largo plazo o de corto plazo. ¿Ya? Ahí tenemos una estructura, ¿ya? Ahí tenemos una estructura de suelo que, como ustedes pueden ver, tiene partículas que podrían tener varios tamaños, ¿no? Hay partículas que son tamaño arena, hay partículas que son tamaño grava, no se pueden ver muy bien al ojo, ya al ojo directo. Nosotros vemos algunas partículas acá, por ejemplo. Aquí estas que están aquí. Si las fuéramos marcando, por ejemplo, esas partículas de ahí. Esas son partículas tamaño grava, ¿sí? Estas de acá también son partículas tamaño grava. Pero fíjense acá, por ejemplo, en esa zona de ahí, ¿ya? En estas zonas de acá, ahí no alcanzamos a divisar la matriz de manera nítida, ¿no? En esas zonas probablemente existe una intercalación entre suelos finos, arenas y algunas partículas de grava, ¿ya? Entonces, eso es lo otro que pasa en la naturaleza. En la naturaleza es muy difícil identificar a ojo desnudo, es muy difícil identificar, salvo que sea evidente, ¿cierto? Salvo que estemos, por decirlo, en la playa, en un río o en otras circunstancias, es difícil identificar de manera correcta cuáles son las cantidades que predominan dentro de una matriz granular de suelo. Y lo otro, que es muy difícil que estén solas. ¿Ya? Generalmente una arena va a presentar fino, generalmente una grava va a presentar fino. Muchas veces los finos contienen grava o viceversa, ¿ya? Pero es muy difícil que usted encuentre exclusivamente arcilla. ¿Puede ser? Sí, por supuesto. Así como usted encuentra en la playa puros sectores que son arenosos, existen otros sectores en la montaña o en los valles donde usted encuentra suelo que es exclusivamente arcilla, ¿sí? Pero así como usted necesita un ambiente con características especiales para que se desarrolle solo arena, también necesita un ambiente de características particulares para que se desarrollen solamente arcillas, ¿ya? Entonces, eso también es importante. Recordar que en este contexto, dado que interactuamos con agua y aire, el suelo es un sistema trifásico, ¿no? Entonces, dependiendo de las cantidades que hayan disponibles para generar un arreglo granular, van a empezar a ser afectadas parámetros de estado como lo es el índice de vacío, por ejemplo, ¿ya? Pero esas son las principales. Usted tiene una fase sólida, una fase líquida y una fase de aire, ¿no? Ahora, ¿cuál es la fase que está de fija? La fase sólida, ¿cierto? Y la componente de agua con la componente de aire van a estar siempre interactuando y van a estar variando una con respecto a la otra según, ¿cierto?, las características físicas en las cuales se desarrolle el suelo con el cual vamos a estar lidiando. Aquí les muestro, por ejemplo, un arreglo granular que hemos desarrollado con Diego Silva, uno de los últimos estudiantes que se graduó de nuestro grupo de trabajo, ¿ya? Que Diego hizo un muy bonito trabajo de titulación. Y este es uno de los elementos que estamos desarrollando ahora. Nos gustaría reproducir un arreglo granular de una arena con la cual estamos trabajando. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Empezamos a ver qué es lo que pasaba con la granulometría, ¿cierto? Tomamos la granulometría del suelo con el cual estaba trabajando Diego, y en base a las propiedades del suelo, lo que hicimos fue identificar, dependiendo del tamiz en donde Diego estuviera trabajando, ¿cierto? En base a los porcentajes, ¿cierto?, de los pesos de la granulometría y a las propiedades del suelo, lo que empezamos a identificar es el número de partículas que hay para cada uno de los tamaños de grano, ¿cierto?, dependiendo de la malla. Y fíjense, cuando ustedes tienen un diámetro entre 1,3 y 1 milímetro, ustedes tienen una partícula, por ejemplo, para un índice vacío de 1,01. Sin embargo,
Si ustedes tienen partículas de ese tamaño, de 0.05 milímetros, ¿cierto?, que representan un 11,8% en peso, eso implica 3.000 partículas, ¿cierto? Entonces, todo esto que nosotros generamos acá de manera analítica, al querer llevarlo a una expresión como medio granular, nosotros obtenemos eso que está ahí. Y eso tiene que convivir con agua, con aire, ¿cierto? Y nosotros tenemos que tratar de contextualizar qué es lo que pasa con la interacción granular que existe en este arreglo, por ejemplo, para entender qué es lo que observamos, eh, para entender qué es lo que observamos durante la realización de ensayos triaxiales, así como también entender cuáles son las variaciones que existen entre las diferentes resistencias y los niveles de deformación que se alcanzan dependiendo de cómo este arreglo cambie. Aquí ustedes, por ejemplo, ven que estos son diferentes índices de vacío. 1,01, 0,755, 0,5. Diferentes índices de vacío implican diferentes condiciones de densidad relativa, ¿cierto? Diferentes condiciones de densidad relativa implican también diferencias en permeabilidad. Y diferencias en permeabilidad también ayudan a entender por qué un suelo puede presentar mayor o menor respuesta en términos de exceso de presión de poro. Entonces, todas esas cosas son sumamente relevantes a la hora de trabajar en lo que es fundaciones, solo que aquí estamos haciendo un barrido muy rápido de todo lo que es geotécnica y geomecánica para contextualizar lo que va a ser después el diseño y entender por qué diseñamos a largo plazo o corto plazo, por ejemplo. Bueno, esta es una figura que también sacamos en laboratorio con algunos microscopios, donde ustedes pueden ver, por ejemplo, acá, ¿ya? Estas son partículas de arena. ¿Ya? Son partículas de arena, en particular esta arena Ottawa. ¿Ya? Y ustedes pueden ver que las pintitas blancas estos son finos, pero son finos aglomerados de laponita, un material nanosintético con el cual trabajamos en laboratorio. ¿Ya? ¿Y qué es lo que hace? Esta laponita lo que hace es que genera una especie de escudo, ¿ya? Genera una especie de escudo alrededor de la superficie de la arena, y eventualmente, como estructura granular, esta arena se refuerza producto de la presencia de estas nanopartículas, ¿ya? Que también las llamamos nanotecnologías, pero esto es a grosso modo, y de alguna manera también transmite bastante bien lo que es el concepto de la interacción entre un medio granular grueso, ya sea arena o grava, y un material fino. En este caso es la laponita, pero podría ser un fino como un limo, ¿ya? Entonces, sumamente importante eso. Con todo eso en mente, ¿cuáles son los conceptos y parámetros más importantes que los tenemos que trabajar ya de una manera natural? Para nosotros, todos estos conceptos que acá estamos presentando tienen que ser abordados desde una perspectiva de manejo muy natural, ¿ya? Lo que es el índice de vacío, la porosidad, la saturación, contenido de humedad, gravedad específica, densidad y densidad seca, ¿ya? Hay algunos conceptos y parámetros importantes, ¿ya? Y aquí aprovechamos de insistir en un punto que les mencionaba hace muy poquitito, que es que los valores en general que se presentan en la literatura son referenciales, ¿ya? Y son obtenidos para terrenos bien específicos. Por eso que es importante siempre leer la letra chica en los libros. ¿De dónde salió este material? Ok, este valor que aquí me están dando, ¿qué tipo de material era? ¿Era una arena con fino? ¿Era una arena limpia? ¿Era una arena redondeada? ¿Era una arena angular? ¿Ya? ¿Por qué? Porque si yo estoy trabajando con una arena angular, por ejemplo, y yo necesito tener valores referenciales para tomar una decisión, no puedo ir a un libro y ver cuáles son esos valores referenciales para una arena redondeada. ¿Me entiendes? Entonces, y tampoco que tenga una mineralogía significativamente distinta. Necesito que haya una cierta correlación. Si no, lo referencial se vuelve es una referencia vacía. Es una referencia que, si bien aporta información, no aporta información en la dirección que requiero para reemplazar un dato importante que debiera estar obteniendo con ensayo de laboratorio, ¿ya? Entonces,
Por eso es que pongo ese cuadrito amarillo que dice, estos valores son referenciales. En general, nunca un valor referencial reemplaza un ensayo, ¿ya? Así que ese es un punto que probablemente vamos a reforzar de manera sistemática durante el semestre, ¿ya? Porque es una práctica muy positiva siempre mandar a hacer ensayos, ¿ya? Independiente que el suelo puedan llegar a tenerlo muy bien conocido, ¿ya? Igual mande a hacer ensayos, ¿ya? ¿Les puedo contar alguna experiencia particular que tuve con eso, con este ejemplo que estamos conversando acá? Hace un año y medio puede ser, fui a ver un sector en Santiago, donde en ese sector de Santiago uno en general esperaría tener siempre gravas, ¿ya? Sin embargo, mayúscula fue mi sorpresa cuando llego al terreno y no era gravoso, ¿ya? Tenía una gran cantidad de arcilla y solamente después de una profundidad significativa venían las gravas, ¿ya? ¿Qué era lo que pasaba? Que probablemente, dada la cercanía de este sector con el cerro, con un cerro que había aledaño a un par de cuadras, ¿cierto? Probablemente en el pasado ese cerro tuvo algún desplazamiento de material desde el cerro que quedó en el sector que me tocó ir a ver, ¿cierto? Y tocaba que los primeros 2 metros, si bien se esperaba grava, salió arcilla. Y era una arcilla negra, lo que implica la posible existencia de arcilla expansiva. Entonces, por más que se conozca el terreno, igual hay que complementar con es necesario hacer ensayo, ¿ya? Porque uno quiere evitar sorpresas, ¿ya? Y eso es particularmente cierto en geotecnia, por el tema de la heterogeneidad. Me parece que estamos bastante bien. Podemos terminar esta sesión el próximo martes. Así que lo dejaría hasta acá por ahora. Y salvo que alguien tenga alguna consulta, duda, aprehensión respecto a lo que hemos visto, creo que este es un buen punto para parar la clase acá y quedar abierto a preguntas si es que alguien le gustaría clarificar algo. En caso que eso no sea la situación, me despido. Espero a que se desconecten y nos vemos el próximo martes. Muchas gracias, que estén muy bien. Hay un mensaje ahí en el chat. Chao, profe. Que estén muy bien, cuídense. Igual. Chao, chao. Hasta luego, profesor. Que estén muy bien, cuídense. Profe, Gracias. gracias. Chao, profe. Chao, chao. Profe, cuídese. Muchas gracias. Igual a ustedes.